y estamos justamente con su director, Matías Vice, a quien les pido un tremendo aplauso por esta película. Es bien increíble, Matías, porque solo hace unos meses estuvimos en este mismo escenario, en mayo, con Mensajes Privados, y ahora la segunda película en el año, que es la octava de tu carrera, y que de alguna manera es súper interesante. No sé si ustedes pudieron apreciar que aquí tenemos un plano secuencia sin cortes. Toda la película está hecha en una sola toma, tal como los inicios de la carrera de Matías con el corto Sábado de 2003, ¿verdad? Por ahí. Imagínense lo que es hacer un trabajo de esta envergadura, de esta profundidad emocional, que ya vamos a entrar a eso, en una sola toma. Lo que yo entiendo es que tú hiciste este trabajo 7 días seguidos y que la propuesta que tenemos acá es la del jueves. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso para filmar en una sola toma y por qué quedó esta versión y no una de las otras 6? Sí, la verdad es que, bueno, primero fue un proceso súper largo. Hicimos, como contaba al inicio, tuvimos que suspender 2 veces por las cuarentenas. Nosotros estuvimos a punto de filmar en marzo del 2020, los actores ya sabían los textos, estábamos a punto de irnos al sur y vino la pandemia, entonces suspendimos. Y ahí yo hice Mensajes Privados, entre medio. Por eso se me juntaron 2 películas en un año, en el fondo. Pero nos corrimos un año y entonces pasamos por mucho trabajo de mesa. A mí me interesaba mucho, bueno, yo siempre pensé en la Antonia, pensé en Néstor y pensé en la Cata Saavedra, porque realmente yo necesitaba tremendos actores para esta película. Y no solo muy buenos actores que venían del teatro, además, sino que también personas que a mí me interesaba que colaboraran en la discusión, en la conversación, en ese trabajo de mesa. En el fondo había que como sacarle punta a este guión. El guión es un súper buen guión de Coral Cruz. Coral Cruz es una guionista española. Ella fue la consultora de guión de La vida de los peces, de La memoria del agua. Yo vengo trabajando con ella hace mucho tiempo y teníamos muchas ganas de trabajar juntos, ella como guionista ya, no solo como consultora de guión. Y surge esta idea de hacer el castigo. Ella me propone, me dice, tengo la idea de una pareja que se les pierde un hijo en un bosque, y ahí yo le digo, hagámosla en un plano secuencia. Y ahí fue como que nos fuimos retroalimentando. Ahí surge también el tema de las madres arrepentidas, que es también algo que estuvimos investigando bastante. Entonces, claro, primero en este trabajo de mesa le fuimos como sacando punta, como metiéndonos en pequeños huequitos que proponía el tema. También primero como evitando el cliché. Hubiera sido muy fácil que Néstor hubiera sido como el cliché machista, ¿cachai? En el fondo es un buen papá, pero ahí está como el punto. Dice, claro, yo hago lo que puedo, no sé, el fin de semana, cuando puedo, bueno, y si fuera al revés, ¿cachai? Como por eso, como era interesante como esos como pequeños brechas que ya estamos súper acostumbrados como por nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, en el fondo, cómo nos íbamos metiendo, cómo cuestionábamos esta manera, en el fondo, en que nos hemos organizado, no porque tengamos la respuesta, sino porque nos parecía interesante como plantear la pregunta o dejar la pregunta ahí, como nos parece como interesante de ponerla. Y luego estuvimos mucho tiempo ensayando. Primero nos fuimos al Parque Mahuida, ahí en La Reina, porque yo quería que los actores como vivieran la naturaleza. Nosotros estacionábamos 2 autos, que eran como los autos de la policía, el auto de ellos, y quería como que gritaran y que se movieran como en un exterior. Pero esos ensayos tenían que ser con todo el equipo. O sea, no, a mí no me servía de nada ensayar solo con los actores, tenía que ensayar con el camarógrafo, que es Gabriel Díaz, que además él es el mismo camarógrafo y director de foto de Sábado, de mi primera película, de La Cama y de Lo Bueno de Llorar, de mis 3 primeras películas. Y con Gabriel, claro, ya teníamos la experiencia de haber hecho un plano secuencia, entonces un poco sabíamos cómo prepararlo. Y estaba Gabriel, había un foquista que iba haciendo el foco inalámbrico, había una persona también que hacía el diafragma inalámbrico también, o sea que iba lejos de la cámara porque entraba al bosque, salía del bosque. Después había un sonidista,
un cañista y un asistente de dirección. Ese era un poco como el equipo que estaba como en una especie como de trencito, como detrás de cámara, y que teníamos que ensayar cómo movernos, o sea, dónde nos escondemos, en qué momento nos vamos a todos al piso, en qué momento corremos todos para atrás, corremos todos para adelante. Entonces esto lo fuimos como primero ensayando allá en el Parque Mahuida y después nos fuimos al Lago Ranco, en el sur, en el bosque Quillín, que se llama, que es una reserva, o sea, un bosque ahí donde filmamos la película. Y estuvimos una primera semana ensayando, primero como por bloques, y ya después ensayamos la toma continua. Hicimos una primera toma al final de la primera semana, y después ya cada día de la segunda semana íbamos haciendo una toma. La toma más tenía que hacerse justo cuando se ponía el sol, porque estaban estos como rayitos del sol. Yo quería que se sintiera que se iba oscureciendo también durante la película. Entonces solamente podíamos hacer una toma al día. Y lo que yo hacía después era que me iba a la cabaña en el fondo con el montajista de una película que no iba a tener montaje, pero con Rodrigo Saquel, que es el mismo montajista de Mensajes Privados, y lo que hacíamos era que veíamos la película y tomábamos notas en el fondo. Yo no, como no iba a poder montar, o sea, en una película convencional, si no te gusta un diálogo, cortáis otro plano y ese diálogo lo sacáis, o si alguna actuación no te gusta, también vaya a otro plano, buscáis otra toma. Eh, entonces acá todas las correcciones tenían que venir en la misma toma. Entonces tomaba estas notas y se las entregaba a los actores esa misma noche o en la mañana siguiente, y ellos incorporaban estas correcciones a la nueva toma, que a veces eran, no sé, 30 indicaciones, desde cosas muy técnicas como párate un poco más allá, o este silencio más largo, o este texto lo vamos a eliminar, a cosas más profundas de qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando por adentro del personaje en el fondo. Y luego les decía como, en verdad lo que te quede, ¿cachai? Porque yo les daba 30 indicaciones a una obra de teatro, en el fondo. Realmente la película era como una obra de teatro que íbamos haciendo cada día. Y nada, estos actores son increíbles. Cada una de las cosas que yo les decía las incorporaban al día siguiente. Entonces ya la primera toma, que fue esta toma que hicimos al final de la primera semana, que fue creo que el sábado de la primera semana o el viernes, eh, primero nos permitió como para llegar al final, ok, nadie se cayó, aguantaron las baterías, aguantaron las como señales de todo lo inalámbrico que teníamos, está el viaje como de la emoción de los personajes, y ahí venían las correcciones. Entonces, y luego el lunes de nuevo, hacíamos la toma, yo anotaba las correcciones, y así cada día la película iba mejorando muchísimo, hasta que llegamos a la toma 6, que fue la penúltima en el fondo, y para mí fue perfecta. O sea, yo mientras la veía decía, por favor, que nadie se caiga, que lleguemos hasta el final. De hecho, en Antonia ese día, además que yo me esperaba siempre como súper asustado, porque yo llegaba como con 30 indicaciones, ¿cachai? Y ese día fue como, no tengo ninguna, ¿cachai? Como, eso es. Obviamente nos queda una toma más, sigamos ahí, exploremos, veamos qué va pasando también, pero eso es. Y por eso finalmente, bueno, luego la dejamos reposar, volvimos a Santiago, volví a mirar de nuevo todas las tomas, comparé como pedazos de cada toma, porque tampoco quería ser como tan dogmático con lo del plano secuencia. Efectivamente, mi gran duda era qué pasaba si el primer día o la toma 3, la primera mitad era increíble, y no tan, pero no sé, la segunda mitad era mejor que otro día, iba a cortar nomás, ¿cachai? Tampoco, yo quería hacer la mejor película en el fondo. Pero afortunadamente esta toma 6, que fue la penúltima, fue mejor que todas en todo. Es como cuando hay a ver una obra de teatro y los actores te dicen, no sé, este fue el día que salió todo increíble, así fue, ¿cachai? Así que nada, por eso me quedé con esa toma. Yo entiendo que tú hace tiempo que estabas con la idea de volver a hacer un plano secuencia, sí, pero no para cualquier historia, sino para una película que con este sistema mejorara, digamos, sí, o que tuviera un valor agregado acá. ¿Tú sientes que esta era la película por la tensión de estar en el tiempo cronológico, sí, en la espera de qué pasaba con el hijo? ¿Por qué en esta película y no en otra? Sí. Porque, claro, yo siempre, desde el sábado, que es mi primera película, que fue en un plano secuencia, yo tuve ganas de volver a hacer un plano secuencia, pero siempre sentía que la técnica o lo mecánico se terminaba comiendo la historia. No sé si ya tengo una idea, pero decía, bueno, un plano que empieza acá, que baja, que se meta al metro, que sale por allá. Finalmente decía, bueno, eso es técnica, ¿cachai? No es la historia.
Y a mí me parecía que tenía que ser una historia que contada en un plano secuencia sea una mejor película, ¿cachai? Y en ese sentido esta me parecía perfecta porque estaba la tensión, o sea, ella se fuma el cigarro y todo ese cigarro que se fuma no aparece el hijo, ¿cachai? Como nos vamos cargando emotivamente, también obviamente hacer un plano de secuencia es muy difícil porque hay muchas cosas como de coordinación, cosas que tienen que pasar, que no pueden haber errores, o los errores tienen que sumarlos a lo que suceda, pero también tiene algo que es a favor, que es que los actores viven el proceso completo, entonces se van cargando, o sea, para llegar a ese final con la Antonia, con esa cara, con esas lágrimas, ha vivido toda la hora y media previa, ¿cachai? Entonces eso tenía a favor también lo del plano secuencia. Bueno, se nota y se siente, ustedes como público seguro también están con la cabeza ahí explotando, sobre todo las mujeres, porque no es fácil enfrentar un tema como este, de la maternidad arrepentida, Sí, con la fuerza, con la valentía que lo hace el personaje de Ana, que finalmente se atreve a confesar sí, que su vida está vacía desde que fue madre. O sea, con el imperativo, con los mandatos de género, de los estereotipos patriarcales tradicionales, no cualquiera se mete. Digamos, tú tuviste desde el principio en esta idea, en esta película, la idea de confrontar estos paradigmas, se fue dando, fue a propósito de la mesa de conversación que tú señalabas o con la guionista española que te fue asesorando. sí, ¿Cómo no, fue? desde el principio, y esta película tiene más de 6 años desde que arrancamos. Nada, era un tema que me parecía súper importante poner sobre la mesa, pero también de una manera como sin ninguna moralidad o superioridad o nada, es como poniéndonos en el papel de los personajes, ¿cachai? También siento que para un hombre también es fuerte o puede ser incómodo, como chuta, yo hago lo que puedo, hago lo mejor, pero bueno, ¿y qué pasaría si fuera al revés, ¿cachai? Como, en ese sentido yo creo que la película nos plantea como cómo nos organizamos finalmente, ¿cachai? Son acuerdos de familia, pero también aquí hay acuerdos de sociedad, siento yo, ¿cachai? A mí me parece que a las mujeres se las ha dejado solas en la maternidad, porque antes, creo yo, como que, no me acuerdo tanto, pero en las cavernas, creo que los hijos eran como de todos, ¿cachai? Era como que todos los criábamos, o todos, no sé, andaban como en patota, ¿cachai? Pero ahora, claro, la mujer queda sola y hay cifras como brutales de eso, y tiene que trabajar al mismo tiempo, pero que no se note, ¿cachai? Que no se note que tiene que llevar al hijo al hospital, ¿cachai? Que no se note que hay que ir a buscarlo al jardín, como... Entonces, todas esas cosas me parecían súper interesantes como discutirlas y ponerlas sobre la mesa, evitando además como todo tipo de cliché en todos los personajes, ¿cachai? Claro, como tú dices, que no se note, que trabaje como si no fuera madre y que sea madre como si no tuviera que trabajar. Exacto. Este doble rol social, bueno, justamente las propuestas van en la idea de la corresponsabilidad, como tú señalabas. Es bien impresionante que este cuestionamiento venga de un director hombre. Y en ese sentido es más valioso aún porque en general tu carrera y tu trabajo autoral va en la línea de la revisión de los vínculos, de pareja, de los afectos. Y en el cine chileno hay algunos libros recientes que plantean que ha habido un cambio hacia la temática más privatizada, por así decirlo, más interior, hacia la cuestión más social o política. Sin embargo, en tu caso, te has mantenido firme en ese leitmotiv desde el principio, profundizando en esas particularidades de los vínculos y ahora con este tema mucho más radical aún. ¿Cómo te sientes en esa línea de trabajo tan particular tuya? Es que yo creo que es honesto en el fondo, como que no me imagino haciéndolo de otra manera. Eh, claro, quizás se puede decir que mi cine no es un cine político, pero para mí esto es política también, ¿cachai? Obviamente. Eh, yo creo que, o yo intento trabajar como de esa manera, siendo honesto, creo que para hacer una película hay que mover, o sea, esta que salió relativamente rápido, las películas se demoran 5 o 10 años en general, entonces hay que tener mucha pasión y para mí esa pasión tiene que ser de verdad. Eh, Más allá de buscar como quiero hacer
tanta cantidad de público o quiero ganarme tal premio, ¿cachai? Para mí tiene mucho más que ver con la honestidad, con el desafío de hacerla, con las ganas de convocar a ciertas personas para trabajar. Entonces yo no me imagino haciendo películas de otra manera, ¿cachai? Espero que esas películas ojalá conecten con mucha gente, ojalá que esas películas ganen premios, todo eso como que bienvenido, ¿cachai? Pero sí parten siempre como desde una honestidad, desde los temas que a mí me interesan, y claro, hasta ahora han sido temas de pareja, he trabajado desde el enamoramiento, la separación, el reencuentro, la muerte de un hijo, no sé, mensajes privados también que tenían hartos temas tabú. En ese sentido, las dos películas, de una manera muy distinta, se conectan también. Esta película también pone un tema que siento yo que no es común, pero también se agradece de hablar, porque a veces uno le tiran un tema y dice, no me quería meter en ese tema, ¿cachai? Pero lo que nos ha pasado ahora con las muestras de la película es como, qué bueno que pusiéramos este tema sobre la mesa, ¿cachai? Y este juego con los géneros, porque al principio pareciera ser que uno va a ver una película vinculada justamente a la línea de los afectos, al tema más de pareja, después empiezan a haber cuestionamientos de roles, después también está el suspenso por la pérdida del hijo y luego la reflexión profunda, radical, valiente del personaje de Ana. De verdad hay un camino de emociones, yo creo que el público vivió ese tobogán. ¿Cómo lo percibiste tú en esa línea, como de ir jugando con estos géneros? No, a mí me encanta porque Coral Cruz, que es la guionista, yo la conocí a ella como consultora de guión, y me ayudó muchísimo a mí en La memoria del agua y en La vida de los peces por la estructura, una persona que maneja muy bien la estructura de una película. Y esta, siendo una película muy sencilla, casi sin elementos, tiene una estructura súper potente. Van pasando cositas como chiquititas, como ok, se perdió el hijo, no sabemos, pero ok, aparece un gorro, se perdió, hay pumas, se está haciendo de noche, como pequeñas cositas que van haciendo que la historia vaya siendo cada vez más potente. Entonces a mí además primera vez que yo hago una película de, comillas, suspenso, entonces me parecía interesante como trabajar también en ese sentido, como de ir haciendo una película que además empieza empezada, o sea, empieza cuando ya no está el niño, empieza cuando ya pasó como el evento donde se les pierde el niño, pero luego como todas estas cositas van haciendo que la historia te vaya agarrando y que vaya viendo suspenso, y obviamente hacia el final de la película, que es lo que pasa en todas mis películas, que finalmente los últimos 15 o 10 minutos es como donde viene como el momento importante. Entonces ahí siento que se cruzan como estas dos cosas, que era mantener una historia de suspenso y por otro lado como poner los temas que a mí me interesan también. Es interesante el tema de la mala madre, que es una etiqueta que las mujeres y las madres en particular tememos con mucha fuerza, porque hay un cuestionamiento a cómo se hace esa pega, ¿no? Ese mandato social. Y acá ella todo el tiempo está diciendo, yo no soy una mala madre, yo hago todo lo que hay que hacer con Lucas, lo llevo al colegio, le compro su ropita, le doy la comida, o sea, toda la pega. Meterse con el concepto de mala madre es súper complejo y bien valiente también. Sí, ahí hay hartas cosas, como está, claro, está el tema de la culpa, está el tema como de este check de hago todo, ¿cachai? Eh, y eso nos parecía importante porque también por el otro lado está también el papá que también a su manera también hace todo lo que él hace, ¿cachai? Que es que le cuenta el cuento, o lo que puede, ¿cachai? Que también tengo que trabajar, también ahí está como cómo nos organizamos como familia. Alguien tenía que pillar la plata a la casa, decía él, ¿cachai? Entonces, nada, nos parecían como reflexiones súper casuales, ¿cachai? Súper también de familias progres, como nosotros, que estamos acá, ¿cachai? Por eso no nos queríamos ir como al extremo allá, ¿cachai? De otro tipo de pareja más radical, como, o más machista, no sé, ¿cachai? Nos parecía interesante que esta película, que cualquiera de los que estamos acá podríamos ser, y es como, chuta, igual me pega, ¿cachai? Bueno, y en ese sentido queremos saber cómo le pegó al público. Si alguien quiere comentar su experiencia, si quiere hacerle alguna pregunta, Matías, tenemos este espacio
especial para poder conversar con los directores y directoras, que es un tremendo lujo para conocer cómo fueron realizando sus películas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, quiere contar qué le pasó, esperaba una cosa y se encontró con otra, por qué están aquí, por qué vinieron. Conocen la carrera de Matías seguramente, reconocido internacionalmente. ¿Alguien se quiere animar a abrir el debate o la conversación? Aprovechen de tener al director acá. Por ahí una manito, ¿o no? Están todos conmovidos y conmovidas. Allá, adelante. Hola. Agradecerte. Yo igual he seguido tu cine. Creo que tú también llegaste en un buen momento cuando al resurgir el cine chileno con nuevas temáticas. Sobre todo con Sábado, que lo encontré brillante. Las actuaciones, yo considero que hacer un plano secuencia es un trabajo enorme, porque a veces el montaje, como tú dices, tengo 3 tomas, película mejor y termino mi película así en la sala de montaje. Ahora me gustó y me gustaría una pregunta primero. La evolución tuya con respecto al plano secuencia, que yo considero como una técnica muy válida y muy buena, sobre todo en estos tiempos que trabajamos más como la noción videoclip, que se nos ha impuesto a través de las nuevas formas de poder expresar nuestro pensamiento, nuestras ideas. Con respecto a Sábado, a esta película, en razón al plano secuencia y al trabajo actoral, y también obviamente que vemos mucho acá, que es muy emocional, que decías tú, hablando de que la parte dramática en un bosque que va a oscurecer, que ya viene la noche y no encuentran al niño, los Osco, que también los carabineros, también en una situación súper compleja. ¿Cómo tú te consideras desde 2003, creo que fue la primera película? Ahora, a 2022, con respecto a esta técnica, el plano secuencia? Acá, buenísimo, gracias. Claro, el Sábado fue mucho más experimento, yo sentí en su momento, ¿cachai? Mucho más inconsciente. Hicimos 2 tomas porque los actores me pidieron. Yo era como, no, yo voy a hacer una, ¿cachai? Como hubiera sabido que la película me convirtió en director y después hubiera hecho mucho más tomas, ¿cachai? Pero nada, como esta cosa joven, como patúa también, de decir, un plano secuencia. Pero sí me marcaron tantas cosas de Sábado y eso ha sido importante. Me marcó mucho el rigor que tuvimos, o que tuve yo, como ensayamos muchísimo, ¿cachai? Como muchas veces dijimos, y lo dijimos como en la campaña de prensa de Sábado, en ese momento, que era la película que había costado 30 lucas, ¿cachai? Porque teníamos una cinta de mini DV y lo hicimos así. Entonces viene gente y dijo, ya, entonces yo también puedo hacer películas. Sí, y todos ahora tenemos un teléfono y podemos hacer películas, ¿cachai? Pero había en el fondo algo que me marcó de Sábado, que fue como el rigor, ¿cachai? Como realmente vamos a ensayar mucho, queremos hacer una muy buena película. Era loco porque era un ensayo, pero yo no marcaba cosas porque yo quería que todo el momento se fuera sorprendiendo, que estuviera fresca, ¿cachai? Lo que tenía Sábado distinto era que la cámara la llevaba un personaje, entonces claro, estaba ese como diálogo con la cámara, era una cámara como presente, se la pasaba en un momento la cámara, ¿cachai? Era Gabriel, además, el mismo camarógrafo de ahora. Y siento que con el castigo, claro, yo me siento mucho más maduro, como creo que también se hermana un poco con la vida de los peces, con la memoria del agua, como con películas con temáticas más profundas, ¿cachai? Pero siento que había algo que me pareció importante, que es, a pesar de que es mi 8ª película y que ya vengo trabajando hace mucho tiempo, me parecía importante que el plano no se comiera la historia, ¿cachai? Es muy fácil como tentarse y decir como, un plano súper difícil, movamos la cámara por acá, pasémosla por acá, subamos una grúa, llegamos a algo, como tenía súper claro que yo no quería que sea un lujo técnico, ¿cachai? Simplemente era como, contemos la historia lo mejor posible, lo más invisible posible también. Quiero ver o sea, quiero que la cámara muestre lo que yo quiero ver, o lo que el público va a querer ver todo el tiempo, ¿cachai? Eh, entonces eso era como una de las cosas que para mí eran súper claras, como no nos embalemos como con la forma, ¿cachai?
De hecho, me ha pasado harto como amigos cinéfilos, como, oye, fui a ver cómo hiciste el plano secuencia, y me dicen, bueno, a los 10 minutos se me olvidó, ¿cachai? Se me olvidó al principio, oye, ¿cómo salieron del auto? Ah, ya salieron del auto, porque el Antonio abrió la puerta y después se bajaba, no sé qué, y después me metí en la película, ¿cachai? Y a mí eso me parece perfecto. O también que alguien que vea la película y no tiene por qué saber qué es un plano secuencia, no tiene que saber qué es lo que es un plano secuencia, ¿cachai? Yo siento que aportaba porque le da como esta continuidad, pero también la película está despojada como de elementos cinematográficos, por así decirlo. Solamente la música está en los créditos, no hay nada, obviamente hay algo de sonido de bosque, que generalmente lo que hay del sonido de bosque era sonido real de ese bosque, que grabamos y que después fuimos como metiendo en distintos lados, ¿cachai? Pero en el fondo la idea era que la película fuera súper como desnuda, ¿cachai? Como no poner el violín en el momento, ¿cachai? Eh, no sé, es un músico argentino, la película es una coproducción con Argentina, entonces teníamos que tener un músico argentino para juntar los puntos de la coproducción y estas cosas, ¿cachai? Entonces yo dije, no, la película no tiene música, ¿cachai? Lo siento, ¿cachai? Así que hizo una súper bonita música para los créditos finales, que también tiene un poco el espíritu, ¿cachai? Como te genera como la energía o la sensación que te da la película, pero yo no quería una música de suspenso o cuando Néstor se queda solo, cuando Antonia se queda sola, ¿cachai? Era como los menor elementos posibles, ¿cachai? Y en base a eso, disculpa, Sí. resulta que sería posible, por el formato, que tú dijiste sábado mini DB, ahora Sí. trabajaste, obviamente, que tienes más tiempo también de poder, porque mini DB era una hora. Una hora, Y justo. podías, Sí. si lo aceleráis, no sé si era así o fue así, se aceleraba, y te da el doble de tiempo. En razón a eso, tú el plano secuencia lo percibiste porque tú estás trabajando con digital, porque sería diferente el cine. O sea, hablemos de las horas de Hitchcock, que en el fondo eran 10 o 15 minutos de que tenían que cambiar la Sí, película y pasar claro. por detrás de un personaje y hacían el cambio. O me imagino la arca rusa, que dura 2 horas y media. También tiene que ver por la era digital que tú te metes un poco al plano secuencia. Sí, o sea, el sábado era súper claro, ya estaba el digital en ese momento, era como además novedoso hacer una película, creo que fue la primera película que se estrenó en Chile, además en digital. Fue además difícil, estuvimos en el cine Alameda, estuvimos en La Reina, creo, en un par de cines, pero yo tenía que llevar un DVD de la casa, poner la película en DVD, ¿cachai? Era como un rollo. Ahora ya las películas se terminan todas en TCP, pero fue más difícil el sábado porque estaba como recién empezando, y además la cinta era de 60 minutos, la toma tenía que durar justo 60, no más, porque se no iba a acabar como en mitad de la toma. Pero acá ya era más fácil, igual había una complejidad de tarjetas, ¿cachai? Que cupiera el plano de hora y media, estábamos un poco pasados, teníamos un poco de margen, ¿cachai? También, hasta creo que 2 horas podíamos estar, pero que aguantara las baterías, ¿cachai? Como que aguantara todo. Pero eso fueron como en los meses como previos hicimos hartas pruebas, ¿cachai? De que se podía, pero afortunadamente como ya está la tecnología para hacer una película y terminarla en, no sé, en 4K y que aguante el formato en el fondo. A propósito de tu carrera, ya para ir finalizando, a propósito de los tiempos, esta idea tuya de volver como a la libertad de las óperas primas, o sea, tienes una carrera larguísima, con 8 películas en el cuerpo y sin embargo rescatas esa idea de sábado y también de estar creando nuevamente como si fuera una ópera prima. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, es que yo creo que a mí me encanta como la experimentación también. Me encantan dos cosas, como me encanta generar conversación, me encanta tocar como temas profundos, eh, también me encanta entretener, o sea, creo que lo primero es que la gente pueda ver la película y soltarla, o sea, no soltarla, ¿cachai? Como agarrarla y llevarla durante toda la película, eh, pero me interesa que sean películas que tengan algo como de exploración también, y eso tiene que ver con películas imperfectas, películas
como la definición de ópera prima es la, no sé, pues la primera película de un director, entonces son películas arriesgadas, son películas que aportan mucho, pero también son imperfectas y tienen una búsqueda. Claro, yo intento que cada película que yo haga no sepa muy bien cómo la voy a hacer. ¿Cachai? O sea, hice Sábado, que ahí sí que no tenía idea, después hice La Cama, que es una película con 2 actores en una cama, era como, no sé si esto va a aguantar, ¿cachai? Después hice Lo Bueno de Llorar, que fue un experimento que hice en Barcelona, que me invitaron, como llegué una semana antes de filmar. No sé, todas han tenido un poco eso. O sea, La Memoria del Agua, yo no tenía hijo, hice una película que habla sobre la muerte de un hijo. Entonces todas un poco tenían algo de eso. Mensajes privados, o sea, una película que hicimos con los actores con sus teléfonos, en un momento en que no se podía salir a comprar pan a la esquina, estábamos filmando una película. Entonces tienen un poco como de primero, hacer películas, o sea, como a eso me dedico y eso voy a hacer, ¿cachai? Aunque haya una pandemia y no vamos a salir a la esquina. Y también experimentar, y eso tiene que ver básicamente con lo que decía antes, como con lo honesto, con la pasión, como lograr como mover a gente, porque finalmente una película se trata de eso, como de convocar a gente, transmitirle como esa pasión, que entren en la misma sintonía, que hagan lo mejor que han hecho, ¿cachai? Yo estoy orgullosísimo, por ejemplo, con la actuación que hizo Blanca en La Cama, con lo que hizo Santiago Cabrera en La Vida de los Peces, con lo que hizo Elena Naya en La Memoria del Agua, el Benja Vicuña en La Memoria del Agua, o sea, todos para mí, el Nico Poblete en Mensajes Privados, la Antonia acá, que está increíble, como que creo que han llegado como a actuaciones que a mí como me tienen súper orgulloso. También me gusta eso, como intentar que cada película no solo sea una exigencia para mí, sino también una exigencia súper grande para la gente con la que trabajo. Bueno, claramente esos actores han dado lo mejor de sí mismos para llegar a interpretar a estos personajes y meterse en esta temática tan cruda, tan difícil y a la vez tan necesaria. Bueno, te agradecemos mucho, Matías, ha sido un lujo poder conversar contigo y a ustedes les pedimos que le cuenten a otra gente, usen las redes sociales para que más personas vean cine chileno, vean esta película, La Octava de Matías Vice, El Castigo. Muchas gracias por estar. Muchas gracias.